sobre el arbitraje de consumo y la intervención de abogados, y luego posteriormente sobre la duración del laudo en caso de que se haya dictado con especial atención a los consumidores. El profesor Cachón, si... Sí, rápidamente, para dar las gracias a los dos ponentes, a los profesores Guillermo Ormazábal y Ramón Escaler, de tener el esfuerzo que han hecho de venir a la Autónoma. Lástima que yo no pueda estar ahí, pero bueno, estoy, ya lo veis, en espíritu. Bueno. Y en presencia. Y en presencia. Bueno, cuando queráis. Vale, pues entonces ahora le damos la palabra al profesor Ramón Escaler. A ver, Ramón, para que expongas el tema sobre el que ha publicado un artículo en la Revista General de Derecho Procesal, unos 10-15 minutos, un poquito más si quieres. Muchas gracias, Vicente. Agradecer a todos los miembros de la Universidad Autónoma de Barcelona la organización de estas jornadas, muy particularmente al profesor Cachón, que me alegra aún más poderle ver aquí después de los últimos tiempos. Y agradecerle también que me invitara en su momento a formar parte del proyecto sobre derecho procesal de consumo, que ha sido un poco la excusa o el leitmotiv de los resultados que he desarrollado en un par de artículos que centrarán mi exposición en la ponencia que voy a llevar a cabo a continuación. Tampoco quiero olvidarme siempre la ayuda inestimable en la gestión y organización de estas jornadas de la Fundación Serra Domínguez y en la presencia del profesor Pérez Audí, que también sé que ha estado muy implicado en todo ello. Pues muy bien, voy a empezar a desarrollar esta breve exposición, que es un poco un resumen de este artículo, o más bien de dos artículos que he desarrollado en los últimos 3 años, con razón de este proyecto sobre derecho procesal de consumo. Coincidiendo un poco con el inicio de las fechas de dicho proyecto, apareció en el Tribunal Constitucional, surgieron una serie de sentencias que venían a reflexionar sobre lo que había sido la doctrina constitucional en materia de arbitraje, una doctrina constitucional que se había más o menos consolidado, podemos decir, con unas sentencias ya un poco antiguas, la 174/95 y la 352/2006, en materia de contratos de transportes terrestres, que en su momento la doctrina que se estableció, de manera muy resumida, por parte del Constitucional, fue que en materia de arbitraje, cuando una ley impusiera una suerte de arbitraje obligatorio, se consideraba como regla general que con ello se estaba vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de aquellos sujetos, pues que se les pudiera imponer este arbitraje por ley. Dicha doctrina pues, estuvo ahí sin cambios, sin matices durante muchos años, hasta que a inicios de 2018, con la sentencia 1/2018, en materia de contrato de seguro, pues volvió a reflexionarse sobre la misma. Probablemente conozcan que en materia de contratos de seguro había una previsión, el artículo 76, si no recuerdo mal, que más o menos nos decía que el asegurado, entiéndase el consumidor, para lo que nos interesa para la sesión de hoy, pues tenía derecho a someter a arbitraje a aquellas controversias que pudieran haber derivadas del contrato de seguro. Bien, a partir de esta previsión, pues hubo algún asegurado, algún consumidor que intentó activar dicho tipo de arbitraje. ¿Y cómo lo hizo? Pues al encontrarnos en un arbitraje ad hoc, si quieren, que no había ninguna remisión a ninguna institución, no le quedaba otra que, si no había acuerdo por parte del empresario, la aseguradora en este caso, pues se dirigiera a los tribunales y desarrollara o activara una petición o una solicitud de designación de árbitro, como prevé la ley de arbitraje para aquellos casos en que no hay acuerdo sobre la designación de árbitros. A partir de ahí, pues ya llegó el asunto a los Tribunales Superiores de Justicia y, como consecuencia de estas peticiones, se acabó planteando una cuestión de inconstitucionalidad de dicha norma con el fundamento de la doctrina consolidada que había comentado con anterioridad. Se entendió que
podía dar pie a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en este caso de los empresarios aseguradoras, el que se les impusiera una forma de solución como era el arbitraje cuando ellos no habían manifestado tal voluntad. Nada hay que objetar a esta regla general. Lo que añadió de nuevo, y esta fue ya un poco la excusa del por qué entré a examinar esta doctrina, es que hubo una serie de votos particulares que pusieron en duda la regla general. Fue muy discutida, si no recuerdo mal, fueron 4 contra 3. La posición mayoritaria, se mantuvo la posición tradicional, pero con importantes votos particulares, desde la perspectiva muy particularmente de la protección de intereses de consumidores, en el sentido de, por primera vez, indicar que el derecho a la tutela judicial efectiva, que había sido el punto sólido en esta doctrina en materia de arbitraje, no debía entenderse un derecho absoluto, que podía tener limitaciones ponderadas con otros intereses constitucionales que también pudieran ser dignos de protección. Y entre estos otros intereses constitucionales, pues están los intereses de protección del consumidor, básicamente por el artículo 51 de la Constitución española, etc. Bueno, este era un añadido a la reflexión que abría unas puertas a unas posiciones que quizás hasta entonces habían estado cerradas. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que había, desde este momento, desde esta doctrina, la posibilidad de ponderar si la imposición de un arbitraje para la protección a los consumidores podía quebrar o rebajar, en cierto modo, esta protección del derecho a la tutela judicial efectiva. Aplicado al caso concreto, como les he indicado antes, la posición mayoritaria fue el respetar el derecho a la tutela judicial efectiva. Y analizando, esto ya es opinión personal, dicha posición en el caso concreto, creo que la ponderación de intereses fue acertada. ¿Por qué? Porque creo que en ese caso no estaban justificados los posibles beneficios que podía causar la protección al consumidor con relación al posible ataque que hubiera tenido el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ello lo hago desde una posición esta reflexión desde una posición muy general de beneficios que a veces se hablan o se comentan a la hora de indicar qué ventajas puede tener el arbitraje con relación a otros métodos de solución de litigios. Quien quiera fomentar el arbitraje, estaremos de acuerdo, nos dicen, normalmente es un método más rápido que los métodos estatales, rapidez. Bueno, en ese caso concreto, si lo analizamos, la rapidez ya es poca porque teníamos que empezar pidiendo la solicitud de un árbitro a los tribunales estatales. Bueno, desde esta perspectiva ya la ventaja no era muy evidente. Podemos decir también, en cuanto a la especialización del árbitro, la solicitud del árbitro a los tribunales estatales tampoco es el ideal, seguramente, en cuanto a garantía de especialización. Nos tocará lo que nos tocará, que puede estar muy bien, pero serán los que se hayan apuntado. E inclusive, desde la perspectiva de los costes de dicho arbitraje, aunque hay un consumidor por en medio, resulta sorprendente que el beneficio pueda ser reconducirlo a un arbitraje privado, que allí pues tendrá que costear el árbitro y todos los costes de todo el procedimiento arbitral. Tanto, en ese caso concreto, no parece que estuvieran muy justificados o lo suficientemente justificados los posibles beneficios de la protección del consumidor como para quebrar la doctrina tradicional del derecho a la tutela judicial efectiva, y es más, por ende, un principio básico en el arbitraje como es el acuerdo de voluntades, la autonomía de voluntad, que en este caso, por parte de los empresarios, no estaría debidamente respetado. Fíjense que a partir de estos mismos posicionamientos, creo yo que, como les decía, se abrían las puertas a otras interpretaciones que hasta este momento quizás estaban cerradas. Si en vez de dicha previsión de ley de contrato de seguro fuera la remisión a un arbitraje privado, la remisión hubiera sido, por ejemplo, a los arbitrajes de consumo, a las juntas arbitrales de consumo, que ya vienen funcionando con cierto o razonable éxito, por lo menos, esas ventajas que antes hemos dicho que seguramente eran dudosas,
quizás allí habría más fuerza para sostenerla, este quizás quiebro a la doctrina tradicional del derecho a la tutela judicial efectiva. Si enviamos al asegurado a un arbitraje de consumo, allí la celeridad está garantizada. Allí los costes se rebajan, de entrada es gratuito. Ahí tenemos la especialización en cuanto al árbitro. Bueno, allí probablemente la ponderación de intereses consumidores versus derecho a la tutela judicial efectiva pudiera interpretarse de un modo ya diferente de lo que había defendido al inicio. Y probablemente sin necesidad de reflexionar si para acudir a este tipo de previsiones legales habría que reformar la Constitución para dar mayor legitimidad constitucional al arbitraje como equivalente constitucional. La propia doctrina del Constitucional nos abre las puertas de ponderar los parámetros básicos de arbitraje o tradicionales de arbitraje o rebajarlos desde la perspectiva de la protección de intereses de consumidores. Esta reflexión sobre esta sentencia dio lugar a un primer artículo que publiqué en 2019 en la revista vasca de Derecho Procesal, que precisamente se titulaba del siguiente modo: si se podía proteger al consumidor sin atacar desproporcionadamente a elementos estructurales del arbitraje, como en este caso podía ser la autonomía de la voluntad de las empresas aseguradoras y otros principios como podían ser el principio competence-competence, la regla competence-competence o bien el principio de intervención judicial limitada. Estos dos últimos se ponían de relieve sobre todo analizando lo que habían sido hasta entonces los supuestos más paradigmáticos de duda en cuanto a la validez del arbitraje por parte de nuestros tribunales ordinarios. El caso de la ley de contrato de seguro era muy singular, muy sui generis. Ahí se discutía si un asegurado podía pedir un arbitraje para solucionar los problemas del contrato de seguro. Los problemas en materia de arbitraje de consumo normalmente se habían planteado en sentido inverso, que los empresarios impusieran una suerte de cláusulas abusivas, arbitrajes forzosos, obligatorios a la parte débil, en este caso los consumidores. Esto derivó en una doctrina de los tribunales que se plasmó básicamente en la sentencia del Tribunal Supremo, si no recuerdo mal, de 27 de junio de 2017, que como regla general reconocía abiertamente que el principio competence-competence ante cualquier intervención judicial ligada a arbitrajes debía tener un carácter débil. Bien, esta afirmación a mí me resultaba un tanto chocante como regla general. Si lo que se quiere fomentar es el arbitraje, ¿cómo se puede reconocer como doctrina general establecida en el Supremo y luego aplicada, lógicamente, por la mayor parte de tribunales inferiores, que de entrada debe haber una tesis débil del principio competence-competence, que es tanto como que ante cualquier intervención de los tribunales en un arbitraje, pues abiertamente pueden entrar a controlar de oficio las posibles cláusulas abusivas. En ningún caso quiero lanzar el mensaje que en materia de consumidores, de protección de consumidores, el arbitraje debe ser una vía de escape a la protección de los consumidores. Ahora bien, creo que pudiera modularse, que este es un poco el título que proponía en su momento, sobre la proporción en cuanto al respeto de estos principios estructurales en materia de arbitraje. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales han entrado normalmente los tribunales a controlar de oficio? Mediante la declinatoria de sumisión a arbitraje, en la acción de anulación o bien inclusive de oficio ante las ejecuciones de laudos arbitrales. Pues muy bien, teniendo en cuenta estos tres supuestos, que por descontado, si el consumidor no actúa debidamente defendido, mantengo y sostengo plenamente la absoluta potestad de control de oficio conforme era regla general, o sea, está imponiendo como regla general en la doctrina, pero mi matiz, en orden a darle cierto valor a estos elementos que considero estructurales del arbitraje, como son la intervención judicial limitada del principio competence-competence,
creo que pudiera matizarse en los casos concretos en función de la conducta que ha tenido la parte durante el procedimiento arbitral. Y esta conducta de parte liga con el valor que le debemos dar al principio dispositivo, autonomía de voluntad, que está en el trasfondo del propio arbitraje. Aplicado al caso concreto, mis sugerencias o mis posibles matices a esta doctrina general para darle fortaleza a, quizás, cuando se pueda, al principio competence-competence, iba en el siguiente sentido. Para mí no es lo mismo un arbitraje de consumo en el cual el consumidor haya actuado defendido con abogado que en aquellos casos que ha actuado sin abogado. En cuanto a la posible intensidad que tenga el control de oficio. Quizás se vea mejor cuando se plantea la acción de anulación. Al plantear la acción de anulación, estaremos de acuerdo que, como regla general, es una acción por razón de materia que deberá estar formulada debidamente con abogado. Pues si en estos casos el abogado que plantea la acción de anulación no alega tempestivamente como vicio la falta de validez del convenio, ¿por qué razón los tribunales deben entrar a controlar de oficio esta posible abusividad de la cláusula? Cuando además, no olvidemos, no es uno de los motivos controlables de oficio. Si acaso se tiene que reconducir por el orden público, que son otros motivos controlables de oficio, pero directamente entre las causas de anulación, el control de la validez del convenio es una de las causas disponibles. Si la parte defendida con abogado no lo ha planteado, creo que quizás ahí pudiera rebajarse, en cierto modo, este control de oficio. Y por añadir una vuelta más a este mismo argumento, pensemos el escenario en que en clave de ejecución del laudo arbitral, que ya sabemos que puede ejecutarse inmediatamente con independencia de lo que haya sucedido con la acción de anulación, si algún tribunal ejecutor advierte la falta de validez de la cláusula, creo yo que debiera esperar a ver qué pasa con la acción de anulación, ligando con lo que acabo de comentar. Porque si se plantea la acción de anulación y no se denuncia la cláusula abusiva, por las mismas razones entiendo que el juzgado ejecutor no debiera entrar a controlar la falta de validez de la misma. Con el añadido o con el agravante que además, si eso se da, pudiera darse cierta contradicción con relación al tribunal competente realmente para controlar la falta de validez de dicha cláusula, que por definición, o por lo que impone la ley de arbitraje, son los tribunales superiores de justicia en el marco de la acción de anulación. Si validamos que el juez ejecutor pueda controlarlo directamente, se pudiera dar esta contradicción que un juez ejecutor de primera instancia considerará inválido una acción de anulación y el tribunal que conoce la acción de anulación no lo valorará del mismo modo. Para evitar, además, estas posibles contradicciones en cuanto a resoluciones judiciales, creo que fuera conveniente que, por lo menos cuando el juez ejecutor advierte dicha cláusula, quedará condicionada a la espera del trámite de los plazos de planteamiento de la acción de anulación y luego, en función de lo que se hiciera allí, lógicamente, si no se plantea la acción de anulación por descontado, se validaría el control de oficio por el juez ejecutor, pero si se plantea la acción de anulación, creo que todo debiera pender de lo que sucede en ese ámbito. Bueno, esta era como una primera etapa, una primera fase en cuanto a las reflexiones a partir de la sentencia de 2018, que ya apuntaba en esta línea de que creo que se debía rebajar este control de oficio tan intenso, aunque haya consumidores por en medio. Siempre con el condicionante, y ha ido introduciendo desde el primer tiempo, que el consumidor haya actuado defendido debidamente en las distintas actuaciones ligadas al procedimiento arbitral. Bueno, poco tiempo después, en 2020, a inicios de 2020, aparecía una segunda sentencia del Tribunal Constitucional, la 46-2020, de 15 de junio, que volvía a incidir en materia de arbitraje de consumo. Y allí sí, el caso era el paradigmático que acabamos de comentar, con relación a la pretendida cláusula abusiva en un caso de contrato de arrendamiento. Materia de nuevo, consumidores, cláusulas abusivas. Se planteó en dicho supuesto la posible acción de anulación de la misma. Y lo particular de dicha sentencia es que, una vez planteada la acción de anulación,
las partes de la misma estuvieron de acuerdo en desistir de la misma. Una vez interpuesta este desistimiento por ambas partes, en la cual estaban de acuerdo, el tribunal competente para la acción de anulación decidió continuar adelante con la misma. Un poco ligado a lo que decíamos antes, quizás por influencia de dicha doctrina del Tribunal Supremo, que ante cualquier intervención que pase por los tribunales, pues nosotros entramos a controlar de oficio cualquier atisbo de abusividad o de motivos controlables de oficio, con todos los perjuicios que ello puede comportar para el arbitraje. Fíjense, era un escenario de una acción de anulación que las dos partes estaban de acuerdo en cerrarla y los obligaron a seguir adelante con la misma, con los costes que comporta, etc. Además, esto también, de nuevo, vuelve a ser un ataque, creo, desproporcionado al fomento del arbitraje. Si sabes que por poco que acudas a los tribunales van a dejarte sin efecto el procedimiento arbitral, poco incentiva acudir a la misma. Bien, creo yo que con buen criterio, de nuevo, la doctrina del Tribunal Constitucional en este supuesto, pues echó para atrás esta doctrina que creo recordar que era del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Cómo lo hizo? Pues recuperando los elementos definitorios básicos tanto del procedimiento civil como de arbitraje, dándole valor de nuevo a la conducta de las partes, que esto liga un poco con la construcción inicial que he venido sosteniendo durante toda esta argumentación. Le damos valor a la conducta de las partes, claro está, chequeando que las partes han actuado debidamente defendidas, que no es en perjuicio de terceros, y si las dos están de acuerdo en cerrar un asunto por desistimiento y porque la otra no quiere continuar, acudiendo sencillamente al artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el que regula el principio dispositivo aplicable por descontado a la acción de anulación, pues a partir de allí el tribunal echó para atrás esta conducta agresiva hacia el arbitraje y validó perfectamente la desactivación de la acción de anulación por voluntad común de ambas partes cuando se diera dicha circunstancia. Esa misma situación, por analogía, la trato brevemente en este segundo artículo que comentaba el profesor Pérez de Audí al inicio, que publicaba en la Revista General de Derecho Procesal a enero de 2022. Esta misma situación creo yo que era extrapolable a otras sentencias que también habían puesto en duda la posible homologación de un acuerdo de transacción en sede de acción de anulación. Por los mismos argumentos que he comentado del artículo 19, si ambas partes de común acuerdo, si no hay perjuicio de terceros en ninguna ocasión, están de acuerdo tanto en desistir como en alcanzar un acuerdo homologable a modo de transacción en el marco de una acción de anulación, creo yo que sería perfectamente defendible. Bien, no se acabaron ahí las sentencias del Tribunal Constitucional que mostraban la preocupación por este excesivo control de oficio que había en materia arbitral. Comentaba también brevemente en el artículo una segunda sentencia, en la sentencia 17-2021, de 15 de febrero, hace prácticamente de un año, en la cual, esta sí que es verdad que, aunque no sea propiamente en materia de arbitraje de consumo, el Constitucional manifestaba hasta dónde había alcanzado este excesivo control de oficio de los tribunales. En un supuesto en el cual, en el marco de una acción de anulación, el tribunal competente para la acción de anulación había entrado a revisar el fondo del asunto, poniendo en duda la debida valoración de la prueba que había efectuado el árbitro en el marco de la acción de anulación. De nuevo, con buen criterio, creo yo, la sentencia del Tribunal Constitucional nos dice que, como regla general, el control que debe haber por parte de los tribunales en el marco de la acción de anulación debe limitarse a los vicios improcedendo y no entrar a revisar inclusive la posible discusión sobre la razonabilidad o no de la valoración de la prueba efectuada en el caso concreto. Más aún cuando en ese caso concreto de dicha sentencia era un arbitraje de equidad. Fíjense hasta dónde había llegado el alcance del control de oficio. Por lo tanto, todo más o menos cuadraba, estas últimas sentencias, con mi posición inicial que reflexionando, siendo crítico con dicha doctrina del Supremo
de un excesivo control de oficio, y una tesis débil del principio de competence-competence, que había que dar prioridad en la medida que se pudiera a la conducta de las partes para así no atacar a estos elementos básicos para el fomento del arbitraje, creo que cuadraban bastante con estas últimas sentencias del Constitucional que han salido. Y con ello llegaría a una tercera parte y última de mi reflexión, desde la perspectiva de ver cómo afecta este control de oficio, esta necesidad de rebajar el control de oficio a los arbitrajes de consumo. Lo que alega a los tribunales, esta discusión sobre el rebajar o no la intensidad o la incidencia del control de oficio, creo yo que solo es la punta del iceberg de lo que es la protección de los consumidores en materia de arbitraje. Serán muy pocos los asuntos que llegan a los tribunales realmente, porque como regla general los consumidores no actuarán defendidos con abogado. En el mejor de los casos que en un arbitraje de consumo comparezcan y se defiendan, es poco probable que este consumidor plantee una acción de anulación. Porque ya sabemos que allí sí que es obligatorio abogado, con todos los costes que puede ello repercutirle. Lo mismo que en sede de ejecución del laudo arbitral en materia de consumidores, es poco probable que el consumidor tenga el incentivo de oponerse a la ejecución, sobre todo si son reclamaciones inferiores a 2.000 euros, que es cuando no es obligatorio abogado y procurador. Por lo tanto, creo que estaríamos de acuerdo en que el problema de la protección de los consumidores no es tanto si el control de oficio debe ser más o menos, sino que en la mayor parte de supuestos no actúan debidamente defendidos y no acudirán ni tan siquiera a los tribunales para revisar en su caso los posibles arbitrajes abusivos a los que se pueden haber visto sometidos. Y a partir de aquí, pues llegué a mi última reflexión y consideré que, o reflexioné acerca de la idoneidad de argumentar la posibilidad de que, si se quiere proteger debidamente a los consumidores, creo que lo que se debiera garantizar es que siempre actúen debidamente asistidos de abogado. Ello tanto si lo lleváramos la solución a la justicia estatal como si lo lleváramos a los arbitrajes. A partir de aquí, ¿puede ser la justicia estatal la mejor solución? Imponer que cuando se actúe mediante, que cuando se quede a hacer una reclamación en materia de consumidores, se convirtiera esta reclamación como una reclamación por razón de materia y por lo tanto automáticamente ya siempre debieran ir acompañados de abogado y en su caso que quedara cubierta por la asistencia jurídica gratuita, pudiera ser una solución con los costes que comporta. El anteproyecto de medidas de eficiencia procesal alguna cosa debía intuir. Creo yo recordar, si no lo he anotado mal, que por lo menos en el artículo 32.5 preveía en su momento que aunque no hubieran sido obligatorios, que la regla general es que por reclamaciones inferiores a 2.000 euros no eran obligatorios, aunque hubiera algún sistema alternativo de por en medio, que aunque no hubiera sido obligatorio abogado y procurador, en sede de tasación de costas, en materia de consumidores y usuarios, sí que se pudieran recuperar las costas. Claro, ahí el problema estaba en que lo puedes recuperar cuando ganas, pero si no ganas las costas, de nuevo el incentivo a hacer uso de abogado, si además pierdes el asunto, era poco atractivo. Pero bueno, algo había ahí ya de preocupación. La alternativa pudiera ser, ¿por qué no ir acompañado de abogado? Que se impusiera la necesidad de ir acompañado de abogado cuando acudes a los arbitrajes de consumo. Bueno, este es un planteamiento distinto. Sobre la necesidad de abogado en arbitraje, la doctrina lo ha tratado. Otra cosa es que se pueda discutir si puede ser obligatorio, si no puede ser obligatorio, pero desde la perspectiva de la debida defensa de las partes, creo yo que es un elemento a tener en cuenta. Fíjense ustedes si un consumidor sin abogado se enfrenta a cualquier empresario que poco mucho estará debidamente asesorado por algún abogado. La desigualdad en cuanto a estrategia procesal es evidente. Y cuidado que la resolución que sale de esos métodos alternativos es una resolución con valor de cosa juzgada. Por lo tanto, por lo menos en los casos en que la otra parte, aunque fuera en arbitraje, vaya acompañado de abogado, creo yo que habría argumentos suficientes como, por igualdad de armas, intentar garantizar la debida defensa de los consumidores en arbitraje de consumo.
Para mí, si queremos proteger debidamente a los consumidores, debiera ser una regla general, inclusive. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es verdad que se le puede decir que el sistema, igual desde un punto de vista económico, no pudiera absorberlo. Que, a ver cómo podemos cubrir todas las pequeñas reclamaciones mediante la garantía, en su caso, de asistencia gratuita, extendida arbitraje, si esto es así. Pero, por otro lado, si los potenciales conductas abusivas de los empresarios supieran que con certeza pueden luego sufrir una reclamación de los consumidores, si tienen garantizado un abogado en todo caso en que haya una conducta abusiva, quizás eso le provocaría una disminución de las potenciales conductas agresivas y, por ende, una disminución de muchos potenciales asuntos que llegaran a los tribunales. Bueno, esto solamente es una propuesta, sugerencia, posible solución ligada a todas estas afirmaciones que he planteado hasta el momento. La idea sería, si como indica la doctrina del Constitucional parece que hay un excesivo control de oficio en materia de arbitraje, creo yo que esta necesidad de control de oficio podría rebajarse en aquellos casos en que, atendiendo las conductas de las partes, estas partes, consumidores, hubieran actuado debidamente acompañadas o defendidas mediante árbitro. Es verdad, y con esto acabo, que hay doctrina también del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si no recuerdo mal, el caso Leitner de 11 de marzo de 2020, que nos dice que en los supuestos de protección de los consumidores, aunque el consumidor haya actuado con un abogado, los tribunales pueden igualmente entrar a controlar de oficio. Deben igualmente entrar a controlar de oficio. La misma crítica o reflexión que ha efectuado la doctrina constitucional española creo que fuera aplicable a dicha doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de: ¿se puede proteger al consumidor sin atacar desproporcionadamente a los elementos esenciales de arbitraje? Creo que dicha doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no está pensada en clave de arbitraje. Creo que en estos supuestos en que actúa el consumidor debidamente defendido con abogado, quizás pudiera también rebajarse, conforme a todas las afirmaciones que he efectuado, el posible alcance del control de oficio por parte de los tribunales, siempre y cuando, como digo, hubiera debidamente actuado mediante abogado. Y de ahí que concluyera sobre la necesaria intervención de abogado en los arbitrajes de consumo por todas las razones expuestas durante esta intervención. Bien, igual me he excedido en el tiempo, disculpen, espero que haya suscitado algunas cuestiones que inviten a la reflexión. Muy bien. Bueno, gracias, Ramón. Ahora vamos a dar la palabra a Guillermo. Obviamente has suscitado muchísimos temas que yo he ido anotando, entonces que si queréis lo dejamos para el debate posterior. Y ahora le cedemos la palabra al profesor Guillermo Ormazábal para que en un plazo razonable, que está muy bien, ¿eh? Me dijiste lo que quisiera, ¿eh? Exactamente. Exponga, yo le comenté que expusiera sobre la acción de anulación del laudo y la intervención de oficio y protección del consumidor, pero estoy convencido que va a ir más allá de la previsión inicial. Guillermo, gracias por venir. No, estaba Santiago, estaba Santi y lo hemos aceptado. Perfecto, ya está. Vale. Bueno, a mí se me ha hecho corta la intervención. Sí, francamente. Se me ha hecho corta, no sé si... Gastado muy bien, es una aceptada. Hay que estar entre amigos. Yo también brevemente quiero agradecer a la Autónoma, a Vicente, a la Fundación Manuel Serra que apoya estas actividades, a todos los compañeros que habéis tenido la oportunidad de participar en este seminario y tener la suerte de comentar alguna cosa a raíz del artículo y de los trabajos que acaba de exponer Ramón. Son una serie de cuestiones relacionadas con lo que él ha explicado, con la acción de anulación del laudo, con las posibilidades de intervención de oficio de los órganos judiciales en el arbitraje. Y si me lo permitís, la primera cosa que me venía a la cabeza, hablando de arbitraje de consumo, es una cosa que me dijo un amigo mío norteamericano, hablándome de la música country. Me dijo, la música country es la
real people music, ¿no? Es la música de la gente real, ¿no? Porque, bueno, la gente explica sus problemas, las cosas que le importan en la vida. Uno cuenta, por ejemplo, pues que está muy contento porque ha podido pagar la última letra de su rancho. Otro explica que está muy triste y que se ha dado a la bebida porque le ha dejado su chica. En fin, explica cuestiones de la vida, ¿no? Yo pensaba que la justicia de consumidores, o los pleitos de consumidores, realmente es la justicia de la vida de muchísimas personas que acuden a los tribunales casi ninguna vez en su vida. Mi padre, que en paz descanse, yo creo que no fue nunca a un tribunal de justicia, nunca pisó un tribunal de justicia, y mucha gente le pasa lo mismo, a un matrimonial o lo que sea, pero en general lo tocan muy poco. Mientras que reclamaciones pequeñas de consumo uno puede tener muchísimas porque está disconforme con la factura que le ha pasado el mecánico, etcétera, y hay muchísimos casos de litigiosidad de pequeña entidad, pero muy extendidos en la población, que no reciben una respuesta judicial, jurisdiccional o arbitral porque es muy caro, porque es imposible llegar, etcétera. Por lo tanto, yo creo que efectivamente es una cuestión de la máxima importancia. Y es de la máxima importancia si queremos descongestionar el sistema de justicia estatal a base del arbitraje de consumo, de no crear un subtipo de justicia cutre, de mala categoría, es decir, un arbitraje para las grandes fortunas, las grandes empresas multinacionales, los grandes poderes económicos que pueden permitirse árbitros de gran calidad, abogados que los defienden, etcétera, una justicia de los tribunales ordinarios, más o menos media, y después una justicia de consumidores, de árbitros que no son profesionales, de personas que no están debidamente asistidas de abogado y que, en fin, que se hace lo que se puede. Creo que crear diferentes canales o diferentes tipos de justicia en este sentido no estaría justificado, por así decirlo, menospreciar o tener en menos a este segmento tan importante en la sociedad que son los consumidores y los litigios que puedan tener. Yo estoy, por otra parte, muy a favor del fondo de lo que ha explicado Ramón, porque creo que la propuesta que él hace, la de introducir la justicia o la asistencia letrada, no sé si obligatoria, no sé si preceptiva, pero al menos que existiese el derecho, como decía el profesor Pérez Daudí también en alguna de sus publicaciones, que existiese el derecho a que los consumidores pudiesen tener esta asistencia. Yo creo que esto es muy interesante porque dignifica este sistema de justicia de consumidores y, por otra parte, permite que efectivamente la intervención de los tribunales de oficio sea mínima. Creo que en materia civil eso es aconsejable, o que lo que sería deseable es que los tribunales tuviesen la mínima implicación posible. Ya sé que está delante el profesor Joan Picó, que no creo que discrepase exactamente de esta conclusión, pero que sí defiende, por ejemplo, la facultad del juez de oficio de aportar pruebas al proceso. No digo que sea, ya hemos hablado en algunas ocasiones, no me parece que sea inconstitucional, es una cuestión de oportunidad legislativa, pero en cualquier caso me parece que si podemos evitarle al juez que de oficio tenga que aportar pruebas al proceso, mejor en todos los sentidos, porque eso le aparta de la controversia y aunque no sea lo que más puede contaminarla, entre comillas, ¿no? Tener cierta iniciativa probatoria, porque le contamina mucho más, por ejemplo, adoptar unas medidas cautelares de estas anticipatorias que prácticamente lo arrojan al resultado final del pleito, pues también es interesante que en la medida de lo posible se propicie la mínima intervención posible. Y para eso, como comentaba el profesor Escaler, efectivamente la intervención preceptiva de abogado sería interesante. Otra cuestión importante también en esta materia de arbitraje de consumo, y creo que no es impertinente respecto a lo que estamos hablando ahora, podemos encontrarnos un día en que el sistema de arbitraje de consumo sea obligatorio. ¿Por qué? En la actualidad, en la sentencia esta del Tribunal Constitucional, la 1/2018, es verdad, la primera que dictó en el 2018, se dice que es posible una sumisión obligatoria a arbitraje por ley, en el caso de que se permita la revisión del laudo respecto del fondo. O sea, que se podía encontrar, pero es que aún hay más, porque no sé si conocéis la sentencia esta que dictó, no sé si es del 19 o así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Pechstein y Mutu. Pechstein es una patinadora alemana que le dio positivo el control de doping y ella se quejó porque le impusieron la sanción y no quería que
sobre su sanción decidiese los tribunales arbitrales del sistema arbitral del deporte, sino que quería que conociesen los tribunales alemanes y dijo que la habían obligado, porque si no, no podía patinar en la selección alemana. Y al final el Tribunal de Derechos Humanos lo que acabó decidiendo es que es posible la sumisión obligatoria ex lege al arbitraje mientras se respete el sistema arbitral, las garantías de imparcialidad, de independencia que son propias de los árbitros. Con lo cual, cualquier día nos podemos encontrar, no sé, no me mojaría yo a decir si eso es bueno o es malo, pero podríamos encontrarnos con un sistema arbitral obligatorio en materia de consumo. Y me parece que eso es una constatación que es importante. Otra cuestión también respecto a la importancia de esta justicia de consumo y el arbitraje de consumo. Las cuestiones jurídicas, aunque no tengan o no entrañen un monto económico considerable, eso, dijésemos, la cantidad económica en juego no está en relación directa con la complejidad del asunto. Hay asuntos de muy poca monta económica y de una complejidad magnífica. Me acuerdo con los estudiantes de la Facultad de Derecho hacíamos un caso con los alumnos de la Escuela Judicial que venía una simulación, era un caso de un mecánico que arreglaba un coche y lo arreglaba mal, y me parece que lo que estaba en juego eran 400 euros, que no los llevo aquí encima, pero en fin, no es que sea una cantidad tampoco, dijésemos, exorbitante. El caso era complejísimo, había testificales, había peritajes, había, en fin, cuestiones de derecho de los consumidores respecto del fondo, incluso muy complicadas, muy difíciles. Por lo tanto, poca cuantía no significa poca complejidad, y ahí también las consideraciones de Ramón yo creo que son importantes respecto a este tipo de arbitraje. Respecto a la doctrina del Tribunal Constitucional. A ver, yo no sé si en eso soy una voz discrepante, pero a mí me sorprendió enormemente la ristra de sentencias del Tribunal Constitucional otorgando recursos de amparo fundamentados en el artículo 24 de la Constitución respecto de sentencias, todas ellas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El mismo ponente. Y el mismo ponente. Y no porque, por así decirlo, el resultado final de lo que el Tribunal Constitucional defienda me parezca mal. Estoy de acuerdo en que el arbitraje, los órganos judiciales tienen que tener una intervención mínima respecto del control sobre la valoración de la prueba, sobre la aplicación del derecho, o me parece, por ejemplo, que no tiene ningún sentido permitir o prohibir que se desista del recurso de la acción de anulación contra el lado arbitral cuando las partes desean hacerlo. No tiene ningún sentido, es que ni en los procesos de familia, en los procesos especiales, se prohíbe el desistimiento. Tiene que autorizar el Ministerio Fiscal, pero te puedes ir del procedimiento, puedes desistir y el tribunal no te puede decir usted continúa aquí. En fin, si hubiese querido el legislador que a toda costa se protegiese o se vigilase la regularidad de los laudos en cuanto al fondo, tendría que haber instituido un sistema de homologación como existe en los Estados Unidos de Norteamérica, donde los laudos arbitrales tienen que ser homologados por un tribunal que hace un control muy somero, sobre todo del fondo, o como pasaba en Alemania, o como pasa muchas veces en casos de reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, la cuestión que se plantea es ¿qué estás reconociendo? Si en la resolución homologatoria o estás reconociendo el laudo. Porque a veces provoca una cierta confusión entre los dos. La doctrina suele decir que es el laudo arbitral, pero requiere la homologación. Pues si hubiese querido un control férreo a toda costa sobre el fondo del laudo, se podría haber impuesto un sistema de este tipo, de homologación de los laudos arbitrales. Lo que me parece es que no tiene trascendencia constitucional. Eso es lo que me sorprende. ¿Por qué? Podría tener trascendencia constitucional, yo creo, que precisamente todo lo contrario, que no hubiese ningún tipo de control judicial sobre el orden público, que pudiese haber laudos que viniesen en la eficacia de la cosa juzgada y fuesen gravemente lesivos para intereses públicos importantes. Pero después, si el legislador quiere un control más o menos amplio del orden público, creo que es una cosa de legislación ordinaria. ¿Hasta qué punto deba llegar la motivación del laudo arbitral? Creo que es una cuestión de legislación ordinaria. Yo estoy de acuerdo en que debe llegar poco. Incluso estoy de acuerdo, en ese sentido soy creo que muy liberal, en que la legislación española debería incluso permitir que si las partes quieren prescindir de la motivación del laudo, eso se hace en Alemania, en muchos sitios, puedan prescindir de ello.
Pero, por favor, no demos trascendencia constitucional. ¿En qué tribunal constitucional en el mundo se han discutido este tipo de cuestiones? Eso lo acaba resolviendo, yo creo, en la mayoría de los sitios, el Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar sobre cuestiones como, por ejemplo, las que ha comentado Ramón, sobre si la sumisión obligatoria a arbitraje es lícita, si va contra la tutela judicial efectiva. Fijaros que son recursos de amparo cogidos de estos todos por pinzas. Es decir, hay 3 modalidades de recursos de amparo respecto de la tutela judicial efectiva. Uno, el del error patente. Cuando se equivoca uno en la coma que ponía en la cantidad de droga y uno lo condenan a no sé cuántos años cuando en realidad era una cantidad ínfima. 2, desvinculación del sistema de fuentes. No aplica un tratado internacional, no aplica un reglamento de la Unión Europea cuando tenía que aplicar. Y 3, el error patente. Cuando la aplicación del derecho resulte manifiestamente, palmariamente, irreflexiva, irracional, etc. ¿Lo era en este caso? A mí me parece que era incorrecta. Es decir, yo creo que se equivocaba el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando decía que uno no podía desistir del recurso de elección. Pero creo que no era palmaria, manifiestamente irreflexiva, demencial y absurda. Porque él aducía una serie de razones allí. El lobby arbitral, la comunidad arbitral, de una manera más ha celebrado inmensamente todas estas resoluciones. Y me parece genial porque estoy de acuerdo con ellos en este aspecto. Pero al mismo tiempo, creo que no tiene relevancia constitucional y me extraña mucho que sea el Tribunal Constitucional quien tenga que pronunciarse sobre estos aspectos del arbitraje. Me sorprende enormemente. Dicho esto, ¿qué pasa en el caso de los consumidores? ¿Se puede apreciar de oficio, por ejemplo, cláusulas abusivas en sede del recurso de la acción de anulación? Pues, sin que me acabe de convencer del todo la superprotección que el Tribunal Europeo de Derecho, perdón, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea otorga al derecho de consumo, yo diría que siguiendo esa jurisprudencia, sí. Me explico, porque ¿conocéis la sentencia de EcoSuisse? Es una sentencia de 1999 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que dice: si un ordenamiento jurídico prevé como motivo de anulación del laudo la infracción del orden público, dentro de ese orden público deben entrar las vulneraciones contra los tratados de la Unión Europea. Era un caso de competencia, de lesión de la competencia, el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Con los consumidores también aparece habla el tratado de conseguir un alto nivel de protección de los consumidores, etc. Y tal como está la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que incluso obliga a los jueces estatales, ya veremos si eso lo puede hacer también, hay una cuestión que no nos da tiempo a hablarla, pero hasta qué punto esa jurisprudencia, cuando se trata de una directiva y la directiva no está transpuesta en el ordenamiento jurídico español y es una cuestión entre particulares, debe aplicarse esa jurisprudencia o debe vincular al Estado en cuestión. Es una cuestión complicada que podríamos hablar, pero en todo caso, siguiendo esa línea jurisprudencial, sería fácil aplicarle la doctrina del caso de EcoSuisse y decir, por lo tanto, que es una cuestión de orden público y que el tribunal debe controlarlo. En fin, me hubiese encantado hablar sobre la noción de orden público, que a mí me parece la correcta. Si me das 2 minutos, sí, la digo. Es que yo creo es una cosa que estuve trabajando durante un tiempo y me da la impresión de que, según la noción que yo defiendo de lo que debe entenderse por orden público, consumidores en sí mismo no debería entrar aquí. Otra cosa es que a raíz de los tratados le pretenda dar una especial protección. Creo que por orden público, y es una orientación que no acaba de explicar todo ni aclarar en el caso concreto de una manera absoluta si estamos delante de una cuestión de orden público controlable de oficio por un órgano judicial, en el caso del arbitraje, yo creo que hay que entender la infracción de lo que el Reglamento Roma I de la norma jurídica aplicable a las obligaciones contractuales se entiende por leyes de policía, que son aquellas leyes que no miran tanto a la protección de derechos subjetivos, sino a determinadas normas de ordenación política, económica, social de los países. Por ejemplo, no es lo mismo los deberes de transparencia cuando uno está negociando fuera del ámbito de consumidores, una permuta financiera, un swap, que es una norma imperativa que debe proporcionarse la información a la otra parte contractual,
que una norma que regula el sector gasístico, que ahora sobre todo lo vemos con especial relevancia, que son normas que afectan al orden público, al interés general de un país. Y hay muchos arbitrajes en este tipo de sectores energéticos. La infracción de una de estas normas imperativas yo creo que entra dentro del orden público como ilfo, que debe ser controlado de oficio por los tribunales. Mientras que el otro caso, en el caso de que se trate de derechos subjetivos, usted ha querido ir al arbitraje. Se lo hubiese pensado antes. Si hubiese tomado una copa de menos, tal vez no hubiese tomado la decisión. Como se dice en el arbitraje, que es la cláusula de medianoche, ¿no? La que se pacta al final del contrato. Pues, oiga, usted se ha metido en el arbitraje, es su problema. Lo que no podemos es permitir, dijésemos, que este tipo de infracciones de normas de orden público que afectan queden consagradas definitivamente. Por último, una cuestión sobre la ejecución. Hay una norma que ha pasado desapercibida porque se ha introducido con nocturnidad. Lo normal es que no sea conocida, porque es, vamos a ver, la ley 42/2015 de 5 de octubre, tiene una disposición transitoria que dice: si se tratare de ejecuciones de laudos arbitrales que se fundamenten en un contrato entre un empresario profesional y un consumidor usuario que no estuvieran archivadas definitivamente, esto es lo único transitorio porque lo demás es duradero, aunque no ha pasado al texto de la ley del procedimiento civil, se seguirá el procedimiento descrito en el apartado anterior a fin de apreciar si alguna de sus cláusulas pudiera ser calificada como abusiva. Es decir, en sede de ejecución, de despacho de la ejecución, este precepto permite tener en cuenta y denegar el despacho de la ejecución si percibe que se basa en un convenio arbitral introducido en un contrato en el que hay cláusulas abusivas. Eso es muy fuerte, porque el Tribunal Constitucional en estas últimas resoluciones ha aclarado que el arbitraje, eso del equivalente funcional que hemos aprendido toda la vida, dice, no, eso olvídense ustedes, porque eso solo se refiere al laudo arbitral. No hay garantías procesales constitucionales en el arbitraje, todo es regulación de la ley arbitral y por lo tanto usted no me venga al recurso de amparo. Entre otras cosas, no hay garantías procesales constitucionales, entre otras cosas porque no son recurribles en amparo los laudos arbitrales. Son resoluciones judiciales solo. Pero el equivalente funcional sí que se centra en el laudo arbitral y eso sí que es como una sentencia. Y por lo tanto, negar la ejecución de una sentencia firme no va contra el derecho a la tutela judicial efectiva en esta modalidad de negar la ejecución a un laudo firme. Y es una decisión realmente muy fuerte, porque si se quiere equiparar el arbitraje al procedimiento judicial, me parece que instaurar en sede de control previo a la ejecución del laudo, el despacho de la ejecución, creo que no es muy acertado. Y eso se conseguiría evitar efectivamente con propuestas como las de Ramón, de intensificar la asistencia letrada en el arbitraje, que por eso me parece muy interesante. Finalmente, esa propuesta, insisto, me parece muy interesante. Ahora, el problema yo único que veo es el problema económico. Si ese problema pudiese vencerse, me parece que es una magnífica idea, Ramón. Y nada más. He dejado muchas cosas en el tintero, pero supongo que se harán muchos aspectos aquí. Bueno, gracias a los dos por las magníficas exposiciones. Os recuerdo que el acto se está realizando en el ámbito de los proyectos de investigación que tenemos aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Barcelona sobre protección de consumo y con la cátedra, que es una fundación, Manuel Serra Domínguez. Lo digo más que nada para aclarar. Bueno, de forma indirecta es la fundación, o sea, nos engañemos. Bueno, se han planteado muchísimas temas de interés. Yo tengo aquí, bueno, sabéis que trabajo también bastante el tema y tengo muchos temas que me gustaría debatir y analizar, pero ¿alguien quiere tomar la palabra? A ver, de los que estáis online, ¿alguien quiere intervenir? Bueno, rompe el hielo. O bien, rompe el hielo y luego ya... ¿Rompes el hielo, Kiko? No, venga, adelante, por favor. Tú te has apuntado varios medios. No, es que yo tengo muchos temas. O sea, vamos a ver, yo por resumir los temas que ha tratado Ramón de una forma muy somera, porque yo tomando notas, al final he hecho un breve análisis. ¿Dónde está aquí? A ver, por un lado, ha planteado, corrígeme si me equivoco, el no carácter absoluto del derecho de tutela judicial efectiva con la posible limitación, con ese juicio de proporcionalidad o ponderación con otros derechos o principios rectores de la política social y económica, como es la protección del consumidor. Y lo mismo añadiría yo, esto podríamos extender a otros como la protección del derecho a la vivienda.
pues a cualquiera de ellos. El tema de la necesidad o no de reformar la Constitución, que ya sabéis que por parte de algunos compañeros ha planteado la posible reforma de la Constitución para integrar en el artículo 24 el acceso a los sistemas. A mí me gusta más que decir ADRs, que son sistemas complementarios, ¿no?, de resolución de conflictos, tipo mediación, conciliación o ahora los MASC, cuando sí se llega a aprobar este anteproyecto de ley de eficiencia que parece que va a tirar hacia adelante. Y luego el análisis de oficio y el alcance de este análisis de oficio. Plantear solo los temas para debatir, que luego podemos analizar, que también es lo que ha incidido ahora mismo el profesor Guillermo Ormazábal. El tema de defensa de abogados en la área de consumo, ¿no? Y si esto puede servir para rebajar o relajar el control de oficio por parte de los tribunales. Esos son otros temas a debatir. Por eso esto el Tribunal de Justicia Europea ya se ha pronunciado. Y os recuerdo que ha dicho que la intervención letrada no exime a los... También quiero hacer un matiz, ¿eh? No exime a los tribunales, a los jueces nacionales que actúan como jueces de la Unión Europea, es decir, cuando estamos hablando de la aplicación de normas de la Unión, que no la aplicación de normas nacionales, yo creo que es importante el matiz, de plantearse de oficio, la obligación de plantearse de oficio la posible vulneración de derechos que integra el orden público comunitario, como es la protección del consumidor, la directiva 93/13, ¿no?, por ejemplo. ¿Qué más has planteado? El tema de si puede rebajar de oficio. Y luego, si esta protección del consumidor puede atacar elementos esenciales del arbitraje. También el profesor Guillermo Ormazábal ha incidido en temas, analizando algunos temas planteados, pero este tema del control de oficio en el ámbito de la acción de anulación, ¿no?, cuando concurra orden público, o en el ámbito de la ejecución, ¿no?, y de la demanda ejecutiva. Claro, yo aquí os recuerdo que el Tribunal de Justicia Europea sobre esto se pronunció. Efectivamente, esta sentencia de COSUIS es cuando se integra el concepto de orden público, cuando integra la protección de determinadas normas de defensa, en ese caso de la competencia, pero posteriormente donde integra ese concepto de orden público comunitario, indicando que se va a analizar de oficio del ámbito de acción de anulación. Pero también os recuerdo que en esa época, vamos al año 2009, que es cuando se produce esa sentencia, si no recuerdo mal, en esa época es cuando en España se habían producido esos arbitrajes en relación con aquellas compañías telefónicas que habían obligado a acudir, o sea, habían impuesto una cláusula de adhesión, que era la sumisión a un arbitraje de una empresa vinculada con estas empresas telefónicas, ¿os acordáis, no? Es cuando los tribunales por primera vez empiezan a analizar de oficio si esa cláusula de sumisión es válida o no es válida, y empiezan a decir a algunos tribunales que no. Y esto es lo que da pie a que cuando España se defienda ante el Tribunal de Justicia Europea, cuando un juez nacional plantea si debe analizar de oficio o no la existencia de esas cláusulas abusivas, en este caso estas cláusulas de sumisión al arbitraje al consumidor, hablamos de consumidor, si debe analizar de oficio o no. Y es cuando España, defendiéndose, dice, no, es que en España se permite el control de oficio previo al despacho de ejecución por parte del juez. Lo dice expresamente, y por eso el tribunal, claro, ya sabes que el TJUE actúa respondiendo a las preguntas que le efectúa el tribunal, en base a lo que le ha dicho el Estado, que es el derecho aplicable, que no tiene por qué ser así, porque leyendo sentencias del TJUE que todos hemos leído, vemos que hay matices que dices, hombre, propiamente esto no es así, como el caso de Soledad Duarte, ¿no? Esa aplicación del artículo 400 apartado segundo del principio de preclusión, y entonces a qué se extiende la eficacia de cosa juzgada de la sentencia, las cuestiones alegadas y que podían haber sido alegadas si no fueron alegadas, pero se extiende a acciones no ejercitadas. En aquel caso os recuerdo, la acción de resolución de contrato, y el juez se planteaba si podía plantear una acción si podía desestimar la resolución del contrato, estimando una reducción del precio. Claro, y esa acción no se había ejercitado. Ahí se extendía o no se extendía esa eficacia de cosa juzgada de esa sentencia. El juez que proponía la cuestión partía de la consideración de que sí, además lo afirmaba de forma rotunda, cuando todos sabemos que el Tribunal Supremo no ha dicho eso. Y el Constitucional. Y el Constitucional. O sea que el planteamiento primero fue erróneo, y en caso de haberse planteado correctamente, o que el Estado español lo hubiera matizado en sus alegaciones, cosa que no hizo, la sentencia hubiera sido distinta. O sea, también debemos tener en cuenta estos matices en ocasiones, ¿no?, para entender la aplicación de estas sentencias del Tribunal de Justicia. Perdón la digresión, que al final soy yo el que me voy a extender más allá de la mera moderación.
Entonces, claro, a mí me ha parecido muy interesante todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, tenía otros temas, tema de si en esta propuesta de intervención de letrada, que sabéis que yo por escrito he dicho que creo que debía ser, debería permitirse, ecológicamente se permite actualmente, pero debería integrarse en el derecho a asistencia jurídica gratuita. Otra cuestión distinta es que el Estado, y se está viendo ahora con la reforma de la ley concursal, que sabéis que uno de los elementos de la reforma es que se excluye la asistencia jurídica la postulación procesal en determinados ámbitos, y una de las cuestiones que se está debatiendo, unas enmiendas, es la necesidad de defensa letrada en todo tipo de procesos concursales. Y el Estado precisamente ha contestado, el Gobierno, que eso no se puede asumir económicamente por parte del Estado, punto. O sea, es un tema económico, ¿no? Y es lo que muchas veces nos encontramos. Hay muchos temas a plantear. A ver... Ay, Santi, se te había dejado entrar antes. Ahora desconectado. Sí. Santi, ¿estás? ¿Santi? No tiene el micro apagado, pero no sé si está. Sí. Sí, vale, perdón, creía que te había dejado antes. No sé si te has desconectado. No, es que se ha desconectado. Sí. Vale, perdón, Santi. Entonces, todos estos temas para mí me sugieren muchas cosas y mucho debate, ¿no? Porque, vamos a ver, recuerdo actualmente, hablabais antes de arbitrajes obligatorios. Actualmente, en el proyecto de ley de eficiencia, en los temas de transporte aéreo, se impone algo, porque no es un arbitraje, o sea, le llaman arbitraje o decisión, se deriva a una reclamación administrativa ante AESA y se obliga al consumidor a acudir a la misma. El acuerdo de AESA no será vinculante. Luego de acudir a AESA, y cuando resuelva, podrá acudir a los tribunales, además a los juzgados de primera instancia, porque cambia la competencia en el anteproyecto de ley orgánica. Pero es que para la compañía aérea, esta decisión tiene carácter obligatorio, la cual podrá impugnar ante el juez competente para conocer de la acción individual. O sea, que digamos que entramos en lo que comentabas, ¿no? Que es constitucional, sí, siempre que no se impida el acceso a la jurisdicción. Pero claro, analizar la cuestión de fondo. Pero claro, se logra de una forma un tanto revesada, ¿no? O sea, que esto, digamos que se está avanzando en esta línea. Bueno, yo planteo varios temas, creo que he hecho otra ponencia así de repente, pero bueno, lo importante es generar el debate. No sé si Joan, Consuelo, Kiko. Bueno, yo por empezar por también la cuestión y de buscando soluciones, ¿no? Porque me parece interesante, ¿no? La cuestión de decir, bueno, pues que sea un derecho el uso de abogado, que lo financie el Estado, pero entonces nos encontramos con los temas económicos y tal. Entonces, una solución que hemos utilizado frecuentemente en temas de consumo para evitar este problema del coste es agregar reclamaciones, ¿no? Y entonces me planteaba, que ahora estamos hablando a lo mejor aquí en términos de arbitrajes individuales, ¿no? De un consumidor frente a un empresario, pero hasta qué punto nos podríamos llegar a plantear la existencia de un arbitraje entre un grupo de consumidores y un empresario, ¿no? Y vamos, lo hemos hecho en nuestro sistema jurídico en algunos ámbitos, como por ejemplo el laboral, ¿no? Que existen arbitrajes incluso obligatorios para tratar ciertas cuestiones que afectan a una pluralidad de consumidores o de trabajadores. ¿Lo veis posible para los ponentes este tema en el arbitraje? ¿Hay algún principio ahora que de repente nos choca que esto no sería imposible? ¿Y cómo se podría articular? La verdad es que me ha salido ahora la pregunta, por tanto yo no tengo la respuesta, pero... A mí me parece muy interesante. Yo reconozco que tuve interés en el tema, pero no entré más porque hay gente que lo había tratado, entonces siempre busques alguna cosa que no haya. Sobre los arbitrajes colectivos, de la misma manera que existen acciones colectivas, la posibilidad de un grupo de consumidores acudir a un... Claro, el problema es la base contractual es decir, yo no he continuado por aquí. Lo único que sé es que me parece que en Norteamérica no han tenido mucho éxito los arbitrajes de colectivos. Me parece que en materia laboral tenían algunos, pero precisamente era en materia laboral. Y los otros, me parece que no ha llegado a prosperar esta fórmula. No conozco los problemas, no he entrado en ello. Sé que, por ejemplo, la profesora, ¿cómo se llama? Montesinos de Valencia, ¿no? Ella ha tratado alguna vez sobre esta cuestión de Almería, pero no se ha llegado a... La verdad es que no. Sí, claro. Desconozco el tema, pero sé que se ha trabajado y sería interesante echarle un vistazo. Pero tener muchos problemas, ¿no? Porque, ¿en virtud de qué, no? Si fuese una de estas empresas adherida a un sistema de arbitraje de consumo
y fuesen consumidores de esa empresa, a lo mejor podría ser posible. Eso quizás sí, ¿no? Yo eso En empresa no existe ninguna regulación sobre... Claro. Es cierto que la autonomía de la voluntad requeriría saltársela de alguna forma con una obligación legal, ¿no? A lo mejor de arbitrar pues, al empresario determinadas reclamaciones. Ahí podría ser la forma de evitar ese pollo que está ahí. Y a partir de aquí, hombre, ciertamente pues todos los consumidores en la misma categoría, ¿no? Porque estamos hablando a lo mejor de contratos tipos, con la misma cláusula tipo, y lo mismo que nos pasa cuando vamos a los tribunales, en el fondo. Perdón. Perdón. No, Eso es cierto, un sistema de colectivas en materia de consumo sería muy interesante en ese sentido. Sí, no, a ver, esto liga con... Al final el problema es qué hacer con las pequeñas reclamaciones. Ahí está. Lo llevemos a arbitraje o no. Que las acciones colectivas es una. Si no recuerdo mal, algo había previsto el Real Decreto sobre arbitraje de consumo, el reglamento sobre arbitrajes colectivos ya en su momento. Pero me da que no ha tenido mucho éxito, probablemente por todo este elemento de... El mismo problema que tienen las acciones colectivas de los tribunales, con los que no se adhieren, luego qué sucede, cómo les afecta. Esta podría ser parte del problema. Y luego, no sé si saliéndome con relación a lo que había apuntado aquí, a ver, tiene un coste. Lógicamente, esto queda apuntado en el artículo, el talón de Aquiles probablemente de mi propuesta sea el coste que no puede asumir el Estado, pero no olvidemos que por lo menos en el arbitraje, para aquellos casos en que se gane el asunto, no hay limitación en cuanto a la recuperabilidad de las costas. Por tanto, todos los asuntos que ganara el Estado, que sufragara, si quiere, esta asistencia jurídica gratuita, ahí pudieran recuperarse por completo. Sería un coste, pero igual sí que compensan en parte los que sí que se ganaran. Hilando de que además, si sabes que hay esta posibilidad, igual habrá menos conductas agresivas a los consumidores, porque ahora están indefensos. La mejor alternativa probablemente es las juntas gratuitas de consumo, pero no tienen las pequeñas reclamaciones un sistema eficaz. Tribunales estatales no, y lo poco los arbitrajes de consumo, pero con las limitaciones que vemos. Esta era una sugerencia. Luego, evidentemente, quizás lo ideal es adaptar distintas propuestas. Acciones colectivas, asistencia al abogado, recuperabilidad sin límite de los costes de la asistencia. Y bueno, igual por ahí se abre alguna vía de mejora. Yo había pensado también vamos a ver, hay una cosa que se llaman asociaciones de consumidores. No sé si podrían también tener un papel estas asociaciones de consumidores, algo que uno pagase una cuota tal vez razonable y que pudiesen proporcionar también asistencia letrada a los consumidores en estos casos. Tal vez eso tendría la ventaja también que desplazaría la iniciativa a la sociedad. No sería tanto el Estado que asegurase ese derecho, sino que determinadas entidades organizadas que pudiesen facilitar la asistencia letrada en este caso. Tal vez esa también podría ser una vía para conseguir asistencia letrada. Yo sobre esto, vamos a ver, partiendo de la base de la pregunta, lo que ha comentado el profesor Ramos Romero, efectivamente, en tema laboral hay un arbitraje obligatorio por parte del Estado, o sea, el árbitro es el Estado, pero ahí recuerdo que en ese caso el Tribunal Constitucional se pronunció, dijo que era constitucional. ¿Por qué? Porque ese laudo puede ser revisado por los tribunales ordinarios, cosa que no pasa con el arbitraje de derecho privado, ¿no? Que es el arbitraje de consumo, que en principio se excluye el análisis del fondo, ¿no? Tal como habéis comentado. Claro, entonces esta diferencia es esencial. Claro, estos arbitrajes obligatorios o estas más, que a mí no me gusta el nombre, ¿no? Porque yo creo que el medio más adecuado de solución de conflictos es el proceso judicial, ¿no? Tal como se ha ido diseñando a lo largo del tiempo, pero podría ser válido esta obligatoriedad siempre que se permita la revisión judicial del fondo del asunto en un momento posterior por el juego del derecho a tutela judicial efectiva. Sin perjuicio de que yo entiendo también que el derecho a tutela judicial efectiva, como todos los derechos fundamentales, salvo uno, se pueden limitar o se le pueden limitar cuando concurren con otros derechos fundamentales o cuando el legislador lo decida así, aplicando principios rectores de la política social y económica, como nos hemos encontrado tantas veces, y si no basta con ver lo que ha pasado durante esta época de pandemia. Es tan sencillo como eso, ¿no? Al margen de consideraciones de si es constitucional o no, según qué medidas se ha adoptado. No sé si, bueno, está el tema... yo esta doctrina de la revisión para dar validez al arbitraje no la comparto. ¿Cómo la revisión? La revisión por los tribunales
para dar validez a los arbitrajes obligatorios sobre el fondo. No, cuando tenga carácter obligatorio, ¿eh? Ojo. Incluso cuando tenga carácter obligatorio. Porque en el el fondo estamos de nuevo atacando a lo que es propiamente un arbitraje. Sí. A usted les digo que vaya a arbitraje, pero obligatorio, pero al final acaban las tribunales, que es lo que queremos evitar. Ya no es arbitraje, es otra cosa. Ya es otra cosa. Por tanto, volvemos a atacar a los elementos estructurales de arbitraje. No, es otra cosa. Yo también esto no lo veo exactamente igual, porque es cierto que, es decir, es verdad que el arbitraje, o gran parte del interés por el arbitraje, es una solución rápida, en el que no se entra sobre el fondo, o no se entra demasiado sobre el fondo, no se entra cuestiones de orden público, pero también hay una línea de usuarios del arbitraje a los que les resulta atractivo, opcionalmente, un arbitraje con revisión judicial sobre el fondo. Italia lo permite. En derecho inglés se permite también determinadas cuestiones me parece que en algunas incluso debe plantearse, debe ser posible la revisión sobre el fondo. ¿Qué más? Otros países lo admiten. Francia lo admite. Francia admite apelar, que es uno de estos, digamos, ordenamientos arbitrales muy liberales, pero incluso allí se permite optar por un arbitraje de este tipo. O incluso, que eso no ha tenido ni poco éxito, ¿vale? La segunda instancia arbitral, por así decirlo, la revisión arbitral. Eso último no ha tenido éxito. Lo otro, hay usuarios del arbitraje a los que les resulta atractivo. O sea, es cierto que la otra versión del arbitraje, la de no entrar en el fondo del laudo, probablemente tiene más éxito, pero tampoco excluyamos ese otro canal. Claro. No. A ver, ¿alguien más que quiera participar? A ver, porque hay muchos temas que se han planteado. Sí, Joan. Sobre todo para que me vean los que están en el... No por otra cosa, porque poco podré aportar. Tenía anotaciones... No, si estaba bien encuadrada la cámara, que como estoy de espalda no sabía si... Tampoco se van a perder nada del otro mundo. Para no incidir en temas que ya hayamos comentado aquí, una reflexión. Como mi querido amigo Guillermo Ormazábal me tocaba la pera, pues ahora yo voy a... Pero no voy a responderle porque es otro tema distinto. El hecho, no veo la especial trascendencia constitucional que justificó la acción de el recurso amparo, permitir el acceso al recurso amparo. Bueno, si por especial, hay problemas también cómo definimos cuando un recurso amparo tiene especial trascendencia constitucional. Me acuerdo de una sentencia fundamental de Eugeni Gay que define cuándo un recurso amparo tiene especial trascendencia constitucional. Y en uno de los supuestos es cuando se infringen los principios esenciales del ordenamiento jurídico y tiene una especial repercusión económica. Yo me acuerdo que a raíz de las distintas sentencias de don Jesús María Santos Vijande, las instituciones arbitrales de Madrid se plantearon cambiar la sede arbitral para que sus laudos no fuesen revisados por el TSJ de Madrid. Si esto era así, significaba que toda la materia arbitral se iba de Madrid y se iba hacia otras, especialmente a Barcelona. Claro, si esto es especial repercusión económica bajo la infracción de un principio esencial, y es que en materia de arbitraje no puede haber un control de fondo o no se pueden romper los principios esenciales, principio dispositivo, cuando hay un desistimiento aceptado por ambas partes, no tiene sentido que el tribunal siga adelante con la acción de anulación porque ahí no hay nadie que esté legitimando la acción del Estado. Pues bueno, si se rompen los principios esenciales y se produce un perjuicio esencial económico o tiene especial trascendencia económica, sí que parece que se reúnen los dos requisitos que justificarían la trascendencia constitucional. En todo caso, y yo sé que Guillermo, y además lo ha explicitado, alguien tenía que poner fondo o coto al concepto de orden público económico que justificaba en muchos casos que el TSJ entrase a meter mano en el fondo de la cuestión con la excusa, bueno, el ejemplo de la sentencia 46/2020, que es el que legitimó por primera vez. La anterior no, la anterior
la ONU 2018 en Encarna Roca era otro tema distinto. Pero las posteriores que vinieron eran en temas de orden público económico. Yo sí que, aun entendiendo que era necesario decirlo, un poco de especial trascendencia constitucional sí que podía haber. Lo otro, me parece que se lo comenté a Ramón. Ramón me pasó el borrador del segundo artículo. Y dije, mira, está muy bien, pero ahí tienes un problema de costes económicos. ¿Quién soporta los costes económicos de exigir que siempre venga? Y dije, afróntalo. Y me parece que él en algún sitio afrontó el problema de está muy bien que exijamos la preceptividad del abogado, pero como estamos en materia de consumidores, en la gran mayoría de las ocasiones eso tiene que ir detrás con la asistencia jurídica gratuita. Yo no sé si el Estado está en condiciones de, en esa gran masa de litigiosidad de consumo, exigir la preceptividad. Entonces, claro, sí, le dije, hombre, nadie va a ir en contra tuyo porque la solución está muy bien, pero no sé si es sostenible desde el punto de vista económico. Y ahora, pues lo has dicho muy bien, en materia de concursos de personas físicas y en concurso en general, nos encontramos con que se está pensando en la no preceptividad. Respecto de lo otro, él ha apuntado la posibilidad de que en la sentencia 1/2018 dice, hombre, sí, es posible imponer el arbitraje siempre que se permita el control posterior. Yo he puesto aquí, está muy bien, pero es que esto no es arbitraje. Es verdad que en otros ordenamientos se permite, pero el carácter esencial del arbitraje, si queremos que sea un equivalente económico jurisdiccional, es que eso va a misa, te guste o no te guste, se va a ejecutar. Y sin posibilidad de control jurisdiccional. Si le estamos introduciendo este control jurisdiccional, yo no estoy hablando de la apelación interna en arbitraje, probablemente estemos desnaturalizando al menos el concepto que nosotros tenemos del arbitraje de tal forma que le podremos hablar de otro MASC o otro ADR, pero arbitraje no sé si estaremos ante arbitraje. Él ha comentado la ley 42/2015, en la que se introdujo la posibilidad del control de oficio cuando se está pidiendo la ejecución del lado donde había en el contrato cláusulas abusivas. Pero eso también se permite cuando estamos hablando de títulos ejecutivos no jurisdiccionales, como en ejecución hipotecaria. Con lo cual, si estamos ante títulos, es verdad que el laudo sería, claro, sería un equivalente al título judicial, no sería estrictamente un título ejecutivo no jurisdiccional. Bueno, por ahí van algunas reflexiones así a bola de pluma de alguien que no tiene especial conocimiento de arbitraje. No, me parecen muy pertinentes. Lo que pasa es que respecto de la trascendencia constitucional, en este país existe un problema que es que ¿cuál es la función del Tribunal Supremo? La Constitución solo dice que tiene que juzgar diputados, senadores y gente importante. Es lo único cometido que le otorga el Tribunal Supremo. Pero si se interpreta correctamente es preservar la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, y eso se hace a través de la función nomofiláctica. Claro, si tenemos en materia civil, por ejemplo, todo un sector de normas de ejecución forzosa, medidas cautelares, en que no hay una voz única, sino que de muchas audiencias provinciales no se cumple esa función que en una interpretación correcta de la Constitución debería corresponder al Tribunal Supremo. Y en materia arbitral, en concreto, también sucede este problema, porque hay tantas voces como tribunales superiores de justicia, cuando el arbitraje en todos los países debe tener acceso, y lo tiene, a la casación, es decir, al criterio único del Tribunal Supremo. Entonces, yo creo que eso debería haber sido una cuestión típica para que resolviese un Tribunal Supremo de un país civilizado y no un Tribunal Constitucional. Trascendencia constitucional en el sentido de importancia y repercusión económica la tiene, pero lo que creo que no tiene es relación de esas notas institucionales que se consideran tan importantes del arbitraje, que yo considero que tampoco desnaturaliza absolutamente el arbitraje, introducir otro tipo de elementos, y hay usuarios que lo quieren, pero bueno, en fin,
aunque sean notas esenciales de la institución del arbitraje, no dejan de ser aspectos que están fuera de la Constitución. Es que yo creo que tenemos que ir con mucho cuidado de no constitucionalizar todo, incluso los que nos parece muy importante, porque a la medida que constitucionalizamos, impedimos el diálogo y el juego político, incluso, y las opciones que puedan ir siendo. Yo creo que el tema del arbitraje, siendo tan importante, y efectivamente la mayoría de personas que acuden al arbitraje demandan este tipo de soluciones, yo creo que estamos ante cuestiones de ley ordinaria. Aunque si no se trata de las cuestiones que ha resuelto tradicionalmente el Tribunal Constitucional respecto a la sumisión obligatoria de arbitraje, etc. A ver, ¿alguien más que quiera intervenir? ¿Los que estáis online? Ramón, no se puede. Hola, buenas tardes. Perdón, ¿quién eres? Que no te veo. Soy Mónica. Sí, Mónica. Sí. Perdón. Sí, ¿Se escucha? Porque lo tenía muy flojito. ¿Se escucha bien? Espera, ¿lo oís bien vosotros? Sí. Sí, te oímos. Quería agradecer poder participar y compartir con ustedes estos momentos muy interesantes. Quería solo clarificar una cosita, si uno de los dos expositores me lo puede confirmar, porque yo no soy tan entendida, pero el reconocimiento de la doctrina de debilidad del principio competence se mantiene actualmente todavía. O sea, al darle esa debilidad al precepto, al principio fundamental de competence. Y una pequeñita, solamente para compartir con ustedes, porque yo lo había visto desde otro mecanismo de resolución de controversias, que es la mediación, y yo también tenía, los dos puntales que estaban marcando ahora, la necesidad en muchas ocasiones de acompañar, en este caso, consumidores, ¿no? Desde mi perspectiva también, por el asesoramiento legal, aunque sea para la resolución, para la asistencia, creo que era fundamental, tanto en la área que yo estaba viendo como igual en la parte del arbitraje, sobre todo cuando ahora mencionaban las circunstancias que han hecho que AESA asuma, ¿no? ante la avalancha que hemos tenido por la pandemia, y claro, infinidad de reclamaciones que acababan en los juzgados de lo mercantil, pues obviamente un poquito antes ya había asumido a esa pseudofunción, ¿no? Que tampoco es bien una acción arbitral ni de mediación, pero que no es vinculante, pero que bueno. Uno de mis grandes cuestionamientos es lo que están poniendo encima de la mesa también, la obligatoriedad, ¿no? La posibilidad de la obligatoriedad, cuán desvirtúa o no realmente los principios de tanto arbitraje como en el caso que yo estaba viendo más es la parte de mediación en vista del proyecto de eficiencia de medidas procesales, ¿no? Pero esa obligatoriedad me cuesta, creo que es muy necesaria en ocasiones, sobre todo en la temática de reclamaciones permanentes, lo que comentaba alguno de los ponentes, que quizá no necesitan pisar los juzgados, pero que sí que tienen muchas circunstancias los consumidores para realizar esas reclamaciones, que se ven un poco sin ese asesoramiento y también sin poder, viéndose implicados en un proceso que finalmente no. Esa obligatoriedad me chirría, pero creo que es necesaria y no sé bien cómo resolverla, justificarla. Vale. Mónica, ¿Sí? si te parece, le damos la palabra. ¿Quién habla de debilidad? ¿Hablas tú de debilidad? Sí, no, a ver. Primero Ramón Escaler. En primer lugar, creo no me consta que haya cambiado la doctrina del Supremo sobre la tesis débil que había anunciado antes de la sentencia de 2017, de 26 de junio, por lo tanto, sigue ahí como regla general, es algo que alguien me corrija. Y en cuanto al cuestionamiento sobre la obligatoriedad, arbitraje, mediación, bueno, creo que ahí hay que matizar que en mediación en ningún caso impide de entrada acudir a los tribunales, por lo tanto no hay el mismo elemento de riesgo que ante un arbitraje obligatorio. Cuestión distinta es que además, si es como un requisito de admisibilidad la mediación obligatoria, deba ser proporcional, o sea, un requisito que dificulte para darle su validez el acceso a la tutela judicial efectiva, pero que de entrada no quiebra la mediación obligatoria, en ningún caso el acceso a los tribunales. Cuestión distinta cuando estamos hablando de arbitraje obligatorio, que allí sí que hay muchos otros elementos en juego, porque el arbitraje lo que genera es un efecto negativo de impedir precisamente la viabilidad de la reclamación ante los tribunales. Creo que iba por ahí. No sé si
si había algún matiz, por lo menos en mi opinión. Solo una cuestión, porque lo relativo a la obligatoriedad de la mediación, etcétera, creo que con esto está de sobra contestado lo que ha dicho Ramón. Sobre la competence, yo creo que aquí es muy interesante la cuestión. Se ha criticado la posición del Tribunal Supremo, porque hay partidarios de una versión más fuerte del principio, es decir, que directamente no puedan entrar los tribunales y que sea al final a través de la impugnación del laudo donde se ponga de manifiesto la nulidad. Yo no estoy tan seguro, no me parece que la línea del Tribunal Supremo sea incorrecta. Lo que pasa es que es poco matizada, en el sentido de que habría que distinguir cuando se plantea, por ejemplo, ¿no? Si antes de que haya empezado el procedimiento arbitral, después que haya empezado el procedimiento arbitral, también hay otras opciones, también es decir, que el tribunal se pronuncie previamente en la declinatoria sobre la validez del convenio arbitral, pero que eso no impida que transcurra el arbitraje si los árbitros piensan que no va a prosperar la declinatoria. En fin, hay varias posibles soluciones dentro de la idea general de permitir al órgano judicial que de entrada se pronuncie sobre esta cuestión. La otra opción también, hay una opción intermedia, que yo creo que en alguna ocasión también el Tribunal Supremo la amparó, que era un conocimiento prima facie de la validez del convenio arbitral. Eso siempre es una posición más ambigua, más complicada. Yo en principio no estoy en desacuerdo, no me parece inadecuada la posición esta débil, pero creo que sí que exigiría un poquito más de sofisticación, es decir, distinguir un poquito más los supuestos. Vale, yo quiero hacer un matiz porque he introducido el tema de la AESA, que es al que hacía referencia. Y vamos a ver, la intervención de AESA tiene carácter preceptivo para las compañías aéreas y tiene carácter vinculante, pero no tiene carácter vinculante en este momento, ni preceptivo para los consumidores. Es decir, si un consumidor decide acudir a AESA, la compañía aérea tiene que acudir necesariamente y su decisión tendrá carácter vinculante, tal como está redactada actualmente la disposición adicional primera, la disposición adicional primera, ley 7/2017, creo que es después de la reforma de la ley por la ley de septiembre de 2021. Lo que pasa es que, vamos a ver, es cierto, Mónica, tal como has comentado, que antes de la pandemia el 75% de... pone batería baja, no sé si habría que conectar. El 75% de los asuntos que entraban en los juzgados de la mercantil de Barcelona eran por tema de maletas o de transporte aéreo. Y por eso se quiso, se creó este protocolo interno de derivar a un acuerdo previo de las partes, etcétera, pero no hay, es que tenemos la batería baja del... Lo más largo. Que no llega. Bueno, si no, lo apartamos. Conecten, no me dejen a medias, que me interesa mucho. ¿Cómo, Mónica, perdón? Conecten la batería, no me dejen a medias, que me interesa mucho. Si no, envíame un correo si quieres y te envío un artículo en toda la vizo. Cosas de la tecnología. Precisamente ahora lo que se quiere imponer en el anteproyecto de ley de eficiencia, si llega a aprobarse, es que el consumidor tenga que acudir de forma preceptiva antes de acudir a vía judicial, que se deriva a juzgados de primera instancia, este tipo de reclamaciones ante AESA. Es que me llega. Ah, vale. Espera un momento. Mónica, no sé si te hemos contestado con este tema del enchufe. No sé si luego cualquier cosa me envían un correo y lo comentamos. Sí, no se preocupen. Tengo que reflexionar. Mi correo es mis dos amigos juntos, pedezdaudí@v.edu. Pedez@v.edu. ¿Llega? Sí, lo ponemos aquí. Vale. Vale, ¿más gente que quiera participar? Ponte aquí si quieres, Ramón. Sí, Ramón. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar o si queréis ya? Bueno, yo un segundo, alguien si me puede informar. ¿Alguien sabe cómo está la tramitación de la ley de eficiencia procesal? Vamos a ver, ¿Alguien de ahí? Yo por las noticias que tengo, que claro, aquí siempre estamos con las noticias de las fuentes, ¿no? Que estas fuentes son lo que son. Según parece, están esperando informe del Consejo de Estado. De hecho, el último Consejo de Ministros se requirió por vía de urgencia para que se emitiera en un plazo de 10 días. Y esto fue la semana pasada. Y según parece, el Gobierno tenía intención de aprobar el proyecto de ley de eficiencia en Semana Santa, antes de Semana Santa. Entrarlo en el Parlamento. O sea, aprobarlo en Consejo de Ministros. Y enviarlo al... Bueno, lógicamente se lo aprueba, enviarlo. Antes de Semana Santa. Pero no creo que lleguen, ¿eh? ¿Antes de Semana Santa, estás seguro?
¿Está seguro de la fuente antes de Semana Santa? Bueno, las fuentes aquí son lo que son. O sea, que aquí la Porque a mí me comentaron después Exacto. del verano. ¿Cómo? Hasta después del verano que no... Hombre, si no va de- aprobaría. ¿Fuentes, Mónica? Que a mí me comentaban hace unas 3 semanas que hasta después de verano no iba... que no- Hombre, si nos vamos a después de verano, el problema es que no sé si va a llegar a fin de legislatura, ¿eh? Quedan 2 años. Porque Claro, claro, por eso. 2 años o uno. Uno y poco. Uno y poco, pero claro, pero como mínimo la tramitación parlamentaria sea 1 año, como mínimo. Y ya veremos qué pasa. Pues además también se estaba comentando que el que también parece que iba hacia adelante es el de eficiencia digital, por el tema de los fondos europeos. Y ya veremos si se llega a aprobar. Y se queda tramitar de forma paralela, efectivamente. Igual que la orgánica parece que ahora se ha dejado de lado, el de eficiencia digital parece que se quería aprobar. Pues ya veremos. Claro, esto es un misterio, hasta que no lo habíamos aprobado, y además el texto que finalmente resulte, que esta es otra. Entonces, claro. ¿Alguien más que quiera participar? ¿No? Muy bien. No, pues si os parece, cerramos el acto. Muy bien. A ver, Manolo, no sé si quieres decir alguna palabra. No, simplemente reiterar el agradecimiento y ahora la felicitación a ambos ponentes por la intervención magnífica que han tenido y clarificadora. Gracias y enhorabuena. De acuerdo. Pues gracias a todos y nos vemos en un próximo seminario. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo, gracias.